Durante 7 años, Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir vastos muros de contención, echar amplios cimientos, dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y erigir el magnífico santuario. Al mismo tiempo, progresaba la elaboración de los muebles para el templo bajo el liderazgo de Irán, de Tiro, hombre sabio e inteligente. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí y la púrpura, el lino y la escarlata. El edificio se levantaba silenciosamente sobre el monte Moría, con piedras de cantera ya labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillo ni de piquetes, ni de ninguna otra herramienta. Los hermosos muebles incluían el altar del incienso, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro y sus lámparas, así como los vastos instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo. Todo de oro finísimo, el altar de los holocaustos, la gran fuente sostenida por 12 bueyes, los muchos otros vasos. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán. De una belleza insuperable y esplendor, sin rival, era el palacio de Salomón, erigió para Dios y su culto. Adornado con piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro tallado y de oro pulido. La estructura del templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva del Dios de la tierra, que a través de los siglos ha estado forzándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados con oro, plata y piedras preciosas, esculpidas para adornar un palacio. De este templo espiritual es Cristo, Cristo Jesús, misma la piedra angular. En el todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Por fin Salomón terminó el templo, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Entonces, con el fin de que el palacio que coronaba las alturas del monte Moriah fuese en verdad como tanto lo había deseado David, una morada no destinada para el hombre, sino para Dios el Señor. Quedaba por realizar la solemne ceremonia de dedicarse. El sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo atrás como lugar consagrado. Fue allí donde Abraham se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Allí Dios dio gracias. Allí fue donde por medio del fuego celestial Dios contestó a David cuando éste ofrecía holocausto y sacrificio pacíficos con el fin de detener la espada vengadora del ángel destructor. Y una vez más, los adoradores de Jehová estaban delante de su Dios para repetir sus votos de fidelidad a él. Salomón escogió la fiesta de las cabañas para la dedicación. Esta fiesta era preeminentemente una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado y la gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a las influencias sagradas y placenteras del momento. Las huestes de Israel, con representantes ricamente activados de muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios del templo. La escena era de un esplendor inusual. Salomón, con los ancianos de Israel y los hombres más influyentes, habían regresado de otra parte de la ciudad, de donde había traído el arca del testamento. De las alturas de Gabaón había sido transferido al antiguo tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, y esos preciosos recuerdos de los tiempos en que los hijos de Israel habían peregrinado en el desierto y conquistado Canaán, hallaron albergue permanente en el magnífico edificio. Con cantos, música y gran pompa, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar, en el santuario interior del templo. Los cantores, ataviados de lino blanco,
y equipados con címbalos y arpa, se hallaban en el extremo situado al este del altar, con 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor. Son de trompeta, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. En medio del atrio, el templo se había erigido. Un estrado de bronce. Sobre esa plataforma se hallaba Salomón, quien, con las manos alzadas, bendecía a la vasta multitud delante de él. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su suma mano cumplió ahora lo que con la boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo: elegí a Jerusalén para habitar en ella. Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma, alzó las manos hacia el cielo y oró: si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerse, mucho menos este templo que yo he construido. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tu siervo. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langosta o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia ese templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras viva en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que ha traído por tu gran fama y por tu despliegue de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti. No hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos, lo entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, y si en el destierro, en el país de los vendedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho algo malo, y en la tierra de tus captores se vuelve a ti de todo corazón, oye tú sus oraciones y suplica desde el cielo donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos, tus oídos, a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor y Dios. Ven a descansar, tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Cuando Salomón terminó su oración, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Los sacerdotes no podían entrar en el lugar porque la gloria del Señor se llenó el templo. Entonces el rey y el pueblo ofrecieron sacrificio. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Durante 7 días las multitudes celebraron un alegre festín. La muchedumbre feliz dedicó la semana siguiente a observar la fiesta de las cabañas. Al final del plazo, todos regresaron a sus hogares, contentos y llenos de alegría, por el bien que el Señor había hecho en favor de David.
de Salomón y de su pueblo Israel. Y nuevamente, como sucediera en Gabón, al principio del reinado de Salomón, Dios le dio una evidencia de la aceptación divina. Es una visión nocturna. El Señor se le apareció y le dio este mensaje: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que Él me ofrezca sacrificio. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo lleva mi nombre, se humilla y llora, y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Si Israel hubiera permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso habría perdurado para siempre, una señal perpetua del favor especial de Dios. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, en todo lo que se observa el sábado sin profanarlo, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor indicó claramente el deber que le cumpliría la ley. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Si Salomón hubiera continuado sirviendo al Señor con humildad, todo su reinado habría ejercido una poderosa influencia para el bien sobre las naciones nacientes. Previendo las terribles tentaciones que acompañarían la prosperidad y los honores mundanos, Dios advirtió a Salomón contra el mal de la apostasía. Le dije que aún el hermoso templo que acababa de dedicarse llegaría a ser el hazmerreír de todos los pueblos, si los israelitas dejasen al Señor Dios de sus antepasados y persistían en la idolatría. Fortalecido en su corazón y muy atento por el aviso celestial, Salomón inició el periodo más glorioso de su reinado. Todos los reyes de la tierra procuraban acercársele para oír la sabiduría que Dios le había dado. Salomón le enseñaba lo referente al Dios creador y regresaban con un concepto más claro del Dios de Israel y de su amor por la familia humana. En las obras de la naturaleza contemplaban una revelación de su carácter y muchos eran inducidos a adorarlo como Dios suyo. La humildad de Salomón al reconocer delante de Dios: yo soy un niño pequeño, su notable reverencia por las cosas divinas, su desconfianza de sí mismo y su ensalzamiento del Creador infinito. Todos estos rasgos de carácter se revelaron cuando, al elevar su oración dedicatoria, lo hizo de rodillas, en la humilde posición de quien ofrece una petición. Los seguidores de Cristo hoy deben precaverse contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y temor. Deben acercarse a su Hacedor con reverencia, por medio de un mediador divino. El salmista declaró: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, tanto en el culto público como en el privado. Es nuestro privilegio arrodillarnos delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, se arrodilló y empezó a orar. Acerca de sus discípulos quedó registrado que también Pedro se puso de rodillas y oró. Pablo declaró: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día. La verdadera reverencia hizo a Dios esta inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la honra
de la oración sean sagradas. Su nombre es santo e impotente. Los ángeles velan su rostro cuando pronuncian ese nombre. ¿Con qué reverencia deberíamos pronunciarlo en nuestros labios? Jacob, después de complacer la visión del ángel, exclamó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo. En lo que dijo durante el servicio de la dedicación, Salomón había procurado eliminar las supersticiones relativas al Creador que había confundido a los paganos. El Dios del cielo no queda encerrado en templos hechos por manos humanas, sin embargo, puede reunirse con sus hijos por medio de su espíritu cuando ellos se congreguen en la casa dedicada a un culto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Santos, oh Dios, son tus caminos. Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder contra los pueblos. Dios honra con su presencia la asamblea de su pueblo. Prometió que cuando se reuniesen para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por medio de su espíritu. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como de hermosura, de santidad. De nada vendrá que se congreguen. Los adoradores de Dios deben adorarlo con amor y sacrificio, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y hasta aquí hemos terminado la lectura de este libro. Nos vemos mañana para un próximo encuentro y leer el capítulo número 3.